vamos a estar conversando en esta semana sobre lo que es el estado de flujo de efectivo. Y lo primero que tenemos que decir es que el estado de flujo de efectivo es uno de los 4 estados financieros básicos que nosotros podemos preparar para una institución financiera. O sea que el estado de flujo de efectivo forma parte de los estados básicos junto con lo que es el estado de resultados, el estado de situación financiera o balance general, el estado de cambios en el patrimonio y por último este estado de flujo de efectivo. Y tenemos que tener en cuenta que el objetivo de este estado es ver el uso que será dado en una empresa a los recursos de efectivo durante un periodo de tiempo. Como nosotros sabemos, el objetivo principal de todo negocio, el objetivo principal de todo comercio es producir efectivo. Es con el efectivo que el negocio puede comprar más mercancía, más materiales, ¿verdad? Para poder realizar más ventas. Es con el efectivo que el negocio le puede pagar a sus suplidores, a sus proveedores. Es con efectivo que el negocio le puede pagar los sueldos, ¿verdad? Los derechos a sus empleados. Es con efectivo que un negocio se puede mantener operando. Cuando un negocio tiene carencia de efectivo, entonces tiene que recurrir a diversas fuentes de financiamientos, sean estas uno de los accionistas de la empresa, ¿verdad? Que tenga la suficiente solvencia económica para inyectar capital, para inyectar recursos en la empresa. Si los accionistas no quieren o no pueden inyectar capital en la empresa, entonces se recurre a financiamientos en la banca comercial, dígase a préstamos, ¿verdad? Para fines entonces de inyectar los recursos en la empresa. Pero hasta esos recursos, ¿verdad? Que se inyectan a la empresa en calidad de préstamo, en calidad de financiamiento, también a su debido tiempo tendrán que ser pagados con efectivo. O sea que el movimiento del efectivo, ¿verdad? Es, vamos a decir, la actividad, es la relación más importante que tienen las finanzas de un negocio, el movimiento de efectivo dentro del negocio y el uso que se le da a este. Y en cuanto a su uso, entonces el estado de flujo de efectivo nos va a clasificar el uso que se le da al efectivo dentro de la empresa en 3 grandes grupos o en 3 tipos de actividades. Como vemos en nuestras pantallas, estas son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Todo el efectivo que se mueve, ¿verdad? Ya sea hacia adentro o hacia afuera de la empresa, el estado de flujo de efectivo lo clasifica en estos 3 tipos de actividades. Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Cuando hablamos de actividades de operación, estamos hablando de las actividades generales que desarrolla el negocio, ¿verdad? En lo que es el desarrollo de su actividad comercial. Si nosotros estamos ante un negocio que es, por ejemplo, vamos a decir, una ferretería, esa ferretería para poder realizar ventas obligatoriamente tiene que comprar mercancía, tiene que comprar herramientas, tiene que comprar clavos, tiene que comprar pegamentos, tiene que comprar arena, tiene que comprar todos aquellos productos que por lo regular se venden, ¿verdad? En una ferretería. Para la ferretería poder honrar sus compromisos con sus proveedores, entonces tienen que realizarle pagos en efectivo, ya sea por cheque, ya sea por transferencia o ya sea en efectivo tangible, o sea, en efectivo de manera directa. Pero la empresa, para poder tener mercancía, va a tener que comprar mercancía y hacer pagos a sus proveedores de mercancía. Si la empresa no compra mercancía, entonces no puede realizar ventas. Y si no realiza ventas, entonces ni puede pagar a sus suplidores, ni puede pagar sus servicios básicos, como fueran la electricidad, como fueran las telecomunicaciones, como fueran los suministros de agua, como fuera cualquier otro suministro o servicio que tenga la empresa, no va a poder pagar los sueldos a sus empleados, los cuales si no reciben su sueldo, entonces tarde o temprano se van a ir de la
empresa. En caso de que la empresa venda a crédito, entonces obviamente esta tendrá que hacer, ¿verdad?, a su debido tiempo, de acuerdo a los criterios de vencimiento otorgados a los clientes, entonces tendrá que realizar una labor de cobro que entonces traerá efectivo a la empresa. Si hacemos una venta al contado, ¿verdad?, con una de las cajeras, a través de una de las cajeras que está ubicada en las diferentes cajas que hay dentro de la ferretería, entonces se recibe, ¿verdad?, efectivo directamente de los clientes, que puede ser utilizado en todas las actividades que le mencioné anteriormente. Todas estas son consideradas actividades de operación, porque son actividades propias, ¿verdad?, de la actividad comercial, del desarrollo de la actividad comercial para el cual fue instituido esa empresa. Estas son las actividades de operación. Luego de esto, como vemos en nuestras pantallas, tenemos lo que sería una descripción general de lo que son las actividades de inversión. Actividades de inversión es el efectivo que utiliza la empresa, ¿verdad?, en la compra de acciones, o sea, en la compra de títulos, acciones, ¿verdad?, de otra institución comercial. También el efectivo que utiliza la empresa para acceder a instrumentos financieros, como fuera, por ejemplo, que la empresa tomara parte de su efectivo y como método de inversión, entonces en un banco comercial, en una institución bancaria, la empresa adquiriera un certificado a plazo fijo durante X tiempo, el cual al final de este plazo le va a devolver a la empresa el capital de la inversión más los intereses, ¿verdad?, acordados al inicio de la misma. También se consideran como actividades de inversión lo que son las actividades, ¿verdad?, sobre la adquisición de activos fijos, o sea, de la propiedad, planta y equipo, la adquisición de un terreno, la adquisición de una edificación, la adquisición de un equipo de transporte, la adquisición de mobiliario, ¿verdad? Todo esto para uso de la empresa a través del desarrollo de sus actividades cotidianas. Esto es lo que se conoce como actividades de inversión. Y por último, entonces tenemos las actividades de financiamiento, que estas son actividades que, como su nombre nos lo indica, ¿verdad?, son las actividades donde se trae, ¿verdad?, o se mueve efectivo hacia la empresa por motivo de préstamos, por motivo de financiamientos. Y estos préstamos pueden venir, ¿verdad?, a través de relacionados, como es un accionista de la empresa, un amigo de la empresa, en algunos casos hasta un empleado de la empresa, o también pueden venir a través de la banca, ¿verdad?, o de los diferentes tipos de instituciones financieras. También tenemos dentro de las actividades de financiamiento aquellas que modifican lo que es el capital accionario de la empresa. Si una empresa tiene un capital accionario X, ¿verdad?, y se decide aumentar la cantidad de acciones para de esta manera, entonces, traer nuevos inversionistas y por lo tanto nuevos recursos a la empresa, esto también se considera como una actividad de financiamiento, porque la empresa financia sus actividades, poder desarrollar actividades comerciales de acuerdo a los fondos que recibe de sus accionistas en este caso. Estos tres tipos de actividades pueden tener efectos positivos y negativos en el efectivo. Repito, estos tres tipos de actividades pueden tener efectos positivos o negativos en el efectivo. Cuando hablamos de efectos positivos, nos estamos refiriendo a aumentos, ¿verdad?, en el efectivo de la empresa. Y también pueden realizarse, ¿verdad?, disminuciones en el efectivo de la empresa de acuerdo a la realización de estas actividades que tenemos aquí. Por ejemplo, cuando nosotros, ¿verdad?, si hablamos de una actividad de operación, vamos a decir que realizamos, ¿verdad?, un cobro a un cliente, realizamos un cobro a un cliente el cual le habíamos vendido una cierta cantidad de mercancía a crédito a un plazo de 30 días. A los 29 días el cliente viene a la empresa y nos entrega un cheque, y ese cheque entonces nosotros lo depositamos en el banco, nuestra cuenta de banco, y lo convertimos en efectivo. En este caso ha entrado dinero a la empresa. Es un movimiento positivo del efectivo porque
ha entrado dinero en la empresa, dinero proveniente de un cobro realizado a un cliente. Pero con ese dinero que nosotros depositamos en esa cuenta corriente, ¿verdad? A través del depósito de ese cheque, entonces nosotros hacemos una transferencia para el pago de un proveedor, del proveedor que nos distribuye, ¿verdad? Que nos suple de las mercancías que nosotros vendemos en el negocio. En ese caso, entonces, estamos realizando una actividad de operación, pero una actividad de operación que tiene un efecto negativo en lo que es el efectivo de la empresa, porque para nosotros pagarle a un proveedor, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar dinero de la cuenta de la empresa para fines de poder realizar ese pago. Y asimismo, cada una de estas actividades puede tener efectos positivos o efectos negativos en el efectivo de la empresa. Por ejemplo, y es una pregunta que lanzo a ustedes, si la empresa paga la nómina a sus empleados, si la empresa le paga los sueldos a sus empleados. Vamos a decir que ahora el día 15, ¿verdad? Dentro de 2 días, el día 15 de octubre, una empresa realiza el pago de la nómina, ¿verdad? De los sueldos a sus empleados. Yo quisiera que ustedes me dijeran qué tipo de efecto va a tener esa transacción en el efectivo de la empresa. ¿Qué tipo de efecto tendrá esa transacción en el efectivo de la empresa? ¿Quién me pudiera decir, por favor? Maestro, Dígame. para mí que es negativa, porque va a salir efectivo de la cuenta de la empresa. Correctamente. Así es, Profesor, dama. Eso sería un efecto negativo, como nos dice la compañera, porque para la empresa poder pagar esa nómina, ¿verdad? A sus empleados, entonces esto va a tener un efecto negativo en el efectivo de la empresa. La empresa va a tener que sacar efectivo de su cuenta, ¿verdad? Para fines entonces de hacerle las respectivas transferencias o girarle los respectivos cheques a los empleados. O sea que el efectivo de la empresa, en este caso, va a disminuir correctamente, como nos indica la compañera. Vamos a poner otro escenario. Vamos a poner que la empresa está teniendo problemas, ¿verdad? Para solventar, o sea, no tiene recursos suficientes para realizar su actividad comercial y la empresa le pide un préstamo al banco. La empresa le pide un préstamo al banco X y entonces el banco X le otorga el préstamo a la empresa. Vamos a decir que ese préstamo fuera de 5 millones de pesos. Un banco le otorga a una empresa un préstamo de 5 millones de pesos para fines de que la empresa entonces pueda solventar sus actividades económicas. En el caso de este último ejemplo, ¿qué efecto tendría esta transacción en específico para lo que es el efectivo en la empresa? Un préstamo recibido de una institución bancaria. ¿Qué efecto tendría esto en el efectivo de la empresa? ¿Quién me puede decir, por favor? profesor, yo creo que también viene siendo negativo porque estamos optando por el financiamiento de un préstamo para entonces nosotros solventar las deudas que tenemos. Usted dice que sería negativo. En el sentido de la empresa, sí, porque yo entiendo que cuando ya buscamos préstamo es porque no tenemos el dinero suficiente para nosotros entonces adaptarnos a lo que estamos viviendo en ese momento. O sea, siento eso. Ok, pero recuérdese que ahora nosotros estamos hablando específicamente de el efecto en el efectivo. Ahora nosotros estamos hablando específicamente del efecto en el efectivo. Y si yo recibo un préstamo de una institución bancaria, a mí me entra dinero en mi cuenta. Si yo Ah, recibo eso. un préstamo de 5 millones de pesos, ¿verdad? De un banco comercial, el banco me va a colocar ese dinero en una cuenta bancaria. Mi efectivo, en ese caso, entonces habrá aumentado, no por mi propia actividad comercial, pero sí por un préstamo que he recibido de una institución bancaria. O sea que el efecto para el efectivo en específico, que es el tema que estamos tratando ahora, de
transacción sería un efecto positivo. Está entrando dinero a la empresa, ¿verdad? Por motivo de un préstamo recibido, ¿verdad? De una institución bancaria. Recibimos 5 millones de pesos que nos fueron prestados. El efecto para el efectivo es positivo porque estamos recibiendo esos fondos. Pero y cuando llega el momento, por ejemplo, de nosotros pagar la primera cuota de ese préstamo, llega la fecha para nosotros realizar el pago de la primera cuota de ese préstamo. ¿Qué efecto tendría eso en nuestro efectivo? Llega la fecha, ¿verdad?, para realizar el pago de la primera cuota del préstamo que hemos recibido. ¿Qué efecto tendrá ese pago que estamos realizando en el efectivo de la empresa? ¿Qué me pueden decir, por favor? Ya ahí sí es negativo entonces, profe. Exacto. Ahí es negativo porque para nosotros poder hacer el pago tenemos que sacar dinero de la cuenta de la empresa y con este dinero entonces le realizamos el pago al banco. Es un efecto negativo en el efectivo porque sale dinero de la empresa, sale efectivo de la empresa para fines de poder realizar el pago. Y si uno de los socios hace un aporte, para aumentar el capital de la empresa. Uno de los socios hace un aporte para aumentar el capital de la empresa. La empresa, ¿verdad?, aunque está bien económicamente, los socios deciden aumentar el capital, ¿verdad? Vamos a decir que quieren hacer una inversión X, vamos a decir que quieren comprar un nuevo local para la empresa y específicamente, en este caso, uno de los socios hace un aporte de capital a la empresa. ¿Qué pasa con el efectivo en este momento cuando el socio hace el aporte de capital a la empresa? ¿Qué pasa con el efectivo en este ejemplo? Hello, ¿están vivos? Yo pensaría que negativo. Profesor, el efectivo aumenta porque es una inversión de los accionistas. Estamos inyectándole capital entonces a la empresa. Profesor, El efecto. Dígame, líder. como quiera, si, por ejemplo, le inyecta capital, un ejemplo, compra de terreno, cualquier vaina, cualquier cosa, la empresa tendría que ya sacar de sus activos, de su efectivo, de su fondo para hacer cualquier inversión aparte. Pienso Sí, yo. pero fíjese que el punto aquí no es lo que va a hacer la empresa con el efectivo. El punto aquí es que un socio, ¿verdad?, está inyectando capital a la empresa. O sea, nos estamos centrando en la parte de que el socio está inyectando capital a la empresa. Y si el socio está inyectando capital para la empresa, entonces ahí estamos hablando de un aumento del efectivo. Ahora, cuando llegue el momento, exacto. Ahí será activo porque ya cuando llegue el momento, exacto. Cuando llegue el momento, como bien usted dijo, de hacer la inversión, entonces ahí sí va a salir el efectivo de la empresa, ¿verdad?, para fines de poder adquirir el local que se han dispuesto a comprar. O sea que al momento, ¿verdad?, de nosotros ver cada una de cada una de las actividades, cada uno de los hechos económicos que ocurre en la empresa, tenemos que ver específicamente qué ocurre, ¿verdad?, con el efectivo en ese momento. Si entra el efectivo a la empresa, ¿verdad?, o si disminuye el efectivo de la empresa. Cada una de estas actividades que fuimos describiendo, ¿verdad?, la vamos a ubicar en uno de estos tres tipos de actividades: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Si hablamos, por ejemplo, del pago de la nómina a los empleados, estaríamos hablando de una actividad de operación. Si hablamos, por ejemplo, de específicamente la compra del local, la empresa saca dinero, ¿verdad?, de su cuenta para fines de comprar un local, entonces ahí estaríamos hablando de una actividad de inversión. Si recibimos un préstamo, ¿verdad?, el ejemplo que pusimos, del ejemplo del dinero que recibimos prestado del banco, o, ¿verdad?, del momento de que llega el momento que tenemos que pagar la primera cuota de este préstamo, entonces ahí estaríamos hablando de una actividad de financiamiento o de financiación. O sea que cada una de las actividades, cada uno del uso
que se le da al efectivo dentro de la empresa, lo podemos asignar en uno de estos tipos de actividades. Ahora, en cuanto a lo que es la presentación o preparación específica del estado de flujo de efectivo, recuérdense que la parte práctica la vamos a ver la semana que viene. Esta semana solamente estamos viendo los aspectos teóricos. Tenemos que saber que existen dos métodos para lo que es la preparación del estado de flujo de efectivo. Existen dos métodos para la preparación o realización del estado de flujo de efectivo, y estos son el método directo y el método indirecto. La única diferencia que existe, ¿verdad? Diferencia palpable, diferencia real que existe entre estos métodos es en cuanto a la presentación de las actividades de operación. Si vemos un estado de flujo de efectivo preparado con el método directo y vemos un estado de flujo de efectivo preparado con el método indirecto, ¿verdad? La única diferencia entre estos, ¿verdad? Suponiendo que sean de una misma empresa para un mismo periodo, ¿verdad? O sea, el estado de flujo de efectivo de una misma empresa para un mismo periodo, pero preparado tanto con el método directo como con el método indirecto. La única diferencia que veríamos en estos estados es en cuanto a cómo se presentan las actividades de operación. Esto no quiere decir que las actividades de financiamiento y las actividades de inversión, ¿verdad?, se presentan igual en ambos métodos. Tanto las actividades de financiamiento como las actividades de inversión se presentan igual en ambos métodos de preparación del estado de flujo de efectivo. La diferencia entre un método y otro radicará únicamente en lo que es la presentación de las actividades de operación. Ahora, ¿cuáles son los documentos que nosotros necesitamos para preparar el estado de flujo de efectivo? Por cualquiera de los métodos, vamos a necesitar los estados de situación financiera o balance general, ¿verdad? Y también el estado de resultado para el año en el cual nosotros vamos a preparar el estado de flujo de efectivo. Y también necesitamos los datos del periodo anterior. Si nosotros vamos a preparar, por ejemplo, el estado de flujo de efectivo de una empresa para el año 2020, entonces necesitaremos el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados de esa empresa para el año 2020, y también vamos a necesitar estos mismos estados financieros del año anterior, dígase del año 2019. Si nosotros fuéramos, ¿verdad?, a preparar el estado de flujo de efectivo de una empresa durante el año 2015 o para el año 2015, entonces necesitaríamos, ¿verdad?, lo que fueron el estado de situación financiera y estado de resultados de esa empresa para el año 2015, y también lo que era su estado de situación financiera y estado de resultados para el año anterior, o sea, para el año 2014. Siempre para la preparación del estado de flujo de efectivo vamos a necesitar los estados financieros, ¿verdad?, para el año del cual nosotros vamos a preparar el estado de flujo de efectivo, y también para el año anterior. Esto es necesario para cualquiera de los métodos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias en las actividades de operaciones entre un método y otro? Tenemos que en el método directo las actividades de operación se van a presentar en términos de cobros y pagos. En el método directo, las actividades de operación se van a presentar en términos de cobros y pagos. O sea, cuando vendemos, cuando realizamos una venta en la empresa, ¿verdad?, esto, vamos a decir que realizamos una venta de contado, entonces nosotros estamos recibiendo efectivo en la empresa por motivo de un cobro realizado a la empresa. Si nosotros hacemos un pago, un segundito, líder, si hacemos un pago a la empresa o a uno de nuestros suplidores o proveedores de una factura que le debemos, entonces ahí está saliendo efectivo de la empresa por motivo de un pago. El estado de flujo de efectivo preparado con el método directo nos va a presentar estas actividades de operación en estos términos, en términos de los cobros realizados y de los pagos realizados. Adelante, líder, te escucho.
Maestro, entonces, en la actividad de operación, como usted está diciendo ahí, entonces, en el estado, en esto se vendría usando lo que se vendría poniendo lo que sería el resultado del periodo y la depreciación acumulada, vendría siendo. Eso, en el caso, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Pero sí, la depreciación del periodo, ¿verdad? Y el resultado del periodo también serían datos que tuviéramos que tomar en cuenta para lo que es la parte de las actividades de operación. Pero ya eso lo vamos a ver con más detalle cuando estemos haciendo la parte práctica del Estado. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Perfecto. Pero sí, tanto la depreciación como el resultado del periodo serán ubicadas o serán utilizadas dentro de lo que son las actividades de operación. Entonces, en cuanto a lo que es el método indirecto, ¿verdad? Que es el otro método que tenemos para la preparación del estado de flujo de efectivo. En este caso, las actividades de operación se van a presentar como ajustes al beneficio o la pérdida del periodo. En el método indirecto, las actividades de operación se van a presentar como ajustes al beneficio o la pérdida del periodo. O sea que las actividades de operación se van a presentar como ajustes al resultado del periodo. La empresa se ganó tanto, ¿verdad? Pero la empresa se ganó tanto y esto se vio afectada, ¿verdad? Por estos ingresos de actividades de operación y se vio afectada con estos egresos de actividades de operación y por lo tanto el resultado neto en actividades de operación del efectivo utilizada en la empresa fue de tanto. Así es en el método indirecto. Los ajustes, ¿verdad?, de las actividades de operación se presentan a partir de lo que es el resultado del periodo, mientras que en el método directo, ¿verdad?, se van a presentar como cobros, ¿verdad?, o pagos, o sea, como ingresos y egresos. Ya esto lo vamos a ver de manera más detallada la próxima semana cuando hagamos la parte práctica. Y un punto bien importante es que en ambos métodos tenemos que ajustar aquellas partidas que no representen salidas o entradas de efectivo. Repito, en ambos métodos tenemos que ajustar aquellas partidas que por su naturaleza no representan salidas, ¿verdad?, o entradas de efectivo. Un ejemplo es esa partida que mencionó el compañero hace un momentito, que es la depreciación de activos fijos, ¿verdad? Aunque es un movimiento contable que registramos, ¿verdad?, por motivo de lo que es la pérdida de valor de los activos fijos o propiedad, planta y equipo de la empresa, pero este no representa realmente una salida de recursos económicos, una salida de efectivos en la empresa, aunque lo tenemos dentro de nuestro estado de resultado, pero la depreciación, ¿verdad?, es una entrada de diario que realizamos simplemente para expresar lo que es la pérdida de valor que sufrieron los activos fijos de una empresa durante un periodo de tiempo. Si nosotros compramos una computadora hoy para el departamento de contabilidad de nuestra empresa, según nos indica el Código Tributario Dominicano, esa computadora, ¿verdad?, cae en lo que es la categoría número 2. Categoría número 2 que tiene una depreciación anual de un 25%. Si nosotros compramos esa computadora en el año 2020, ¿verdad? La compramos en el año 2020, pero cuando venga, ¿verdad? Vamos a decir el final, 2021, perdón, la compramos en el año 2021. Cuando venga el final de año, entonces nosotros vamos a tener que aplicar depreciación a esa computadora por el uso, ¿verdad?, que se le dio durante el tiempo que transcurrió en el momento que la compramos durante el año 2021 y la finalización de este año. Y en nuestro estado de resultados va a haber una partida que indique depreciación activos fijos tanto, un número X. Pero esa depreciación en realidad no fue una salida de efectivo. La única salida de efectivo que nosotros tuvimos en relación a esa computadora fue cuando hicimos la compra de la misma, que giramos un cheque para hacer la compra.
pero al momento que nosotros registramos la depreciación, no es que está saliendo dinero en efectivo, ¿verdad?, de la empresa en ese momento. Nosotros ni giramos un cheque, ni giramos una transferencia, ni le pagamos a nadie por concepto de lo que es la depreciación. Simplemente es una entrada de diario que nosotros realizamos para registrar lo que es la pérdida de valor que sufre el activo fijo, en este caso esta computadora, por motivo de su uso. Por lo tanto, al momento de registrar el estado o de realizar el estado de flujo de efectivo, esta depreciación tiene que ser ajustada, porque la misma no es una salida de efectivo. Y en el estado de flujo de efectivo solamente, ¿verdad?, como su nombre lo indica, vamos a expresar aquellos movimientos que afectaron lo que es el flujo de efectivo de la empresa. Ahora, ¿qué reglas vamos nosotros a seguir para establecer los ajustes en el estado de flujo de efectivo? Esta es la parte más importante de todo este tema. Esta es la parte más importante que tenemos que entender para fines de lo que es la preparación del estado de flujo de efectivo, y por eso estamos dividiendo la clase. Esta semana la parte teórica y la próxima semana la parte práctica, para que nosotros podamos dedicarnos en esta semana a poder entender lo que son las reglas para la realización de los ajustes a las diferentes cuentas, ¿verdad?, para fines de lo que es la preparación del estado de flujo de efectivo. Y las reglas son las siguientes. Vamos a comenzar primero con las cuentas de activo. Y nos dice aquí que un aumento en una cuenta de activo representará una disminución para el efectivo. Un aumento en una cuenta de activo, entonces representará una disminución para el efectivo. ¿Por qué sucede esto? Vamos a suponer, ¿verdad?, que nosotros realicemos una venta a un cliente. Vamos a suponer que nosotros realicemos una venta a un cliente. Y vamos a suponer, ¿verdad?, que esta venta no fue de contado, sino que fue a crédito. Realizamos una venta, ¿verdad?, que esta venta fue a crédito. O sea, le otorgamos al cliente un crédito de 30 días para fines de que él mismo, ¿verdad?, pudiera realizar el pago de esta cuenta. Si nosotros hacemos una entrada de diario registrando esto, ¿verdad?, afectaríamos las cuentas por cobrar y afectaríamos, por ejemplo, el ingreso por venta de mercancías. ¿Qué pasaría con las cuentas por cobrar? Vamos a enfocarnos ahora en las cuentas por cobrar a clientes. Las cuentas por cobrar a clientes, que son una cuenta de activo. Si nosotros fuéramos, ¿verdad?, viéramos el estado de resultados de esta empresa, viéramos, vamos a suponer que tuviéramos una sola venta durante el periodo entero, vamos a decir que realizamos una sola venta y esta sola venta fue de 100,000 pesos, por ponerle un valor. Durante un periodo realizamos una sola venta, ¿verdad? Pero esta venta entonces tuvo un valor de 100,000 pesos y la misma fue a un crédito de 30 días. Nuestro estado de resultados va a decir que nosotros tuvimos ingresos por 100,000 pesos. Nuestro estado de resultados en ese periodo, que tuvimos una sola transacción, donde registramos las cuentas por cobrar contra ingresos por venta de mercancía por 100,000 pesos, nuestro estado de resultados va a decir que nosotros durante ese periodo tuvimos un ingreso de 100,000 pesos. Pero le pregunto yo a ustedes, en materia de efectivo, en lo que es el movimiento del efectivo, ¿tuvimos nosotros realmente durante ese periodo un aumento en el efectivo de 100,000 pesos? No lo tuvimos. ¿Por qué? Porque la venta que nosotros le realizamos a ese cliente fue ¿cómo? Fue a crédito. La venta que le realizamos a ese cliente fue a crédito. No ha entrado dinero a la empresa todavía por concepto de esa venta. Por eso,
en el estado de flujo de efectivo para este periodo, ese aumento en las cuentas por cobrar de la empresa de 100,000 pesos, nosotros tendríamos que ponerlo como un movimiento negativo, porque no es cierto que a la empresa han entrado 100,000 pesos en ese periodo. Aumentaron las cuentas por cobrar, pero este aumento de las cuentas por cobrar no es verdad que trajo 100,000 pesos de ingreso a la empresa en cuanto a lo que es el flujo de efectivo. Por eso, este aumento en esta cuenta de activo, que se llama cuentas por cobrar, entonces en el estado de flujo de efectivo tenemos que ponerlo como una disminución del efectivo. Pero vamos a decir ahora que viene el día 32. Viene el día 32 y viene el cliente a la empresa con los 100,000 pesos. Viene el día 32 y viene el cliente a la empresa con los 100,000 pesos. Cuando el cliente nos paga los 100,000 pesos, ¿verdad? Cuando el cliente nos paga los 100,000 pesos, ¿qué pasa con la cuenta por cobrar que nosotros teníamos con ese cliente? ¿Qué pasa con ese activo que se llama cuenta por cobrar que nosotros tenemos con ese cliente? Disminuye. ¿Por qué? Porque ya no lo tenemos. Ya el cliente ha saldado, ¿verdad? Esa cuenta por cobrar, por lo tanto, esa cuenta de activo, ¿verdad? Disminuye. Esa cuenta que se llama cuenta por cobrar clientes, ¿verdad? Que es una cuenta de activo, disminuye. Pero ¿qué pasa con el efectivo en esa transacción? El efectivo aumenta. Disminuye la cuenta de activo que se llama cuenta por cobrar, pero el efectivo de la empresa aumenta por los 100,000 pesos que hemos recibido de nuestro cliente. Por eso es que decimos aquí en las reglas, ¿verdad? Para los ajustes, que en cuanto a las cuentas de activo, un aumento en una cuenta de activo representa una disminución para el efectivo, mientras que una disminución en una cuenta de activo representa un aumento para el efectivo. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo que dijimos ahorita de la computadora que compramos para el departamento de contabilidad, ¿verdad? Y la cual compramos girando un cheque. Vamos a poner una transferencia, ya que estamos en la época moderna. Giramos una transferencia pagándole, ¿verdad?, a la persona o a la empresa que nos vendió esta computadora. Cuando nosotros compramos la computadora, ¿qué pasa con los activos de la empresa? El activo de la empresa aumenta, porque ahora en propiedad, planta y equipo, entonces nosotros tenemos una computadora que vamos a decir que la compramos por un precio de 25,000 pesos. El activo de la empresa en propiedad, planta y equipos aumentó. No teníamos nada y ahora tenemos en esa cuenta una computadora por 25,000 pesos. Aumentó el activo. Pero para aumentar este activo, ¿qué efecto tuvo esta transacción en el efectivo de la empresa? Una disminución. Porque para nosotros poder adquirir esa computadora, para nosotros recibir esa computadora, tuvimos que sacar dinero de la empresa. Entonces, por esto es que un aumento en una cuenta de efectivo me aumentó ¿verdad?, mi propiedad, planta y equipo, pero entonces esto causó un efecto negativo en lo que es el efectivo de la empresa. Vamos a suponer que dentro de 2 o 3 años ya la computadora está presentando algunos problemas. Ya la hemos utilizado durante 2 o 3 años, ya ha dado el rendimiento que tenía que dar y ya nos está presentando algunos problemas. Y entonces, antes que la computadora nos dé un palo definitivo y nos deje sin nada, nosotros decidimos vender este activo. Decidimos vender esta computadora para fines de comprar una nueva. Y viene una persona entonces que le vendemos la computadora en 10,000 pesos. ¿Qué pasa en ese caso? Que está disminuyendo una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque la computadora que yo tenía ya no la tengo, la vendí, salió de la empresa y por lo tanto tengo que registrar, ¿verdad?, esta salida contablemente. Disminuyeron, ¿verdad? Disminuyó en este caso la propiedad, planta y equipo de la empresa porque ya la computadora la saqué de los libros porque la vendí.
Pero ¿qué pasa con el efectivo en ese momento? El efectivo en la empresa va a aumentar porque yo estoy sacando la computadora, pero a cambio de eso recibí 10,000 pesos de una persona a la cual le vendí la computadora. O sea que disminuyen mis activos, pero aumenta, ¿verdad?, el efectivo. Por eso es que la relación entre los activos y el efectivo es inversamente proporcional. La relación entre el efectivo y los activos es inversamente proporcional. O sea que un aumento en una cuenta de activo, ¿verdad?, será un ajuste negativo para el efectivo, mientras que una disminución en una cuenta de activo, entonces será un ajuste positivo para el efectivo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, los estados de situación financiera de una empresa del año 2020 y del año 2019. Aquí tenemos los estados de situación financiera de una empresa del año 2020 y del año 2019. Vamos a decir que nosotros tenemos aquí la partida, ¿verdad?, cuentas por cobrar a clientes. Tenemos aquí la partida cuentas por cobrar a clientes. Y nosotros entonces vamos a establecer la diferencia o la variación. Vamos a establecer la diferencia o la variación entre, ¿verdad?, un año con respecto a otro. Siempre vamos a colocar primero el año para el cual vamos a preparar nuestro estado de flujo de efectivo. Siempre vamos a colocar primero, o sea, a mano izquierda, los datos del año para el cual nosotros vamos a preparar nuestro estado de flujo de efectivo, y siempre vamos a colocar del lado derecho, o sea, de último, los estados del periodo anterior. Recuérdense que dijimos que para la preparación del estado de flujo de efectivo necesitamos los estados de situación financiera y el estado de resultado, tanto del año para el cual vamos a preparar el estado de flujo de efectivo como del año o periodo anterior. En este caso, si vamos a preparar el estado de flujo de efectivo para el año 2020, entonces necesitamos los estados financieros, dígase situación financiera y resultados del año 2020, y también el estado de situación financiera y resultados del año 2019, que sería el año anterior. Y nosotros siempre vamos a establecer las diferencias, ¿verdad?, al año base, o sea, al año para el cual estamos preparando nuestro estado de flujo de efectivo, le vamos a restar los datos del año o periodo anterior. Siempre a los datos, ¿verdad?, del año para el cual, en este caso, año 2020, los datos del año para el cual vamos a preparar nuestro estado de flujo de efectivo, le vamos a restar los datos del periodo anterior. En este caso, el año 2020 siempre lo vamos a tener a mano izquierda, y el año 2019 o año anterior lo vamos a tener a mano derecha. Si nosotros vamos a establecer esa diferencia, por ejemplo, para las cuentas que componen el activo corriente, entonces fíjense que nosotros vamos a tener movimientos o diferencias tanto positivas como diferencias negativas. Por ejemplo, en el efectivo en caja y banco, aquí tenemos una diferencia positiva. En cuentas por cobrar a clientes tenemos una diferencia negativa, y en el inventario de mercancías tenemos una diferencia positiva. Siempre al año base le vamos a restar los datos del año o periodo anterior para fines de establecer la diferencia entre un periodo y otro, la diferencia de un periodo con respecto a otro. Y estas diferencias pueden ser diferencias positivas o diferencias negativas. Únicamente nos van a interesar las diferencias en las cuentas. No nos interesan las diferencias en los totales. Únicamente nos van a interesar las diferencias en las cuentas, no las diferencias en los totales. Por lo tanto, esta diferencia en el total de activos corrientes no nos interesa. Esa diferencia en el total de activos corrientes no nos interesa. Únicamente nos interesan las diferencias en las cuentas contables, ¿verdad?, que componen cada uno de los grupos y subgrupos. Dígase que de activo corriente lo componen el efectivo en caja y banco, las cuentas por cobrar y el inventario de mercancías. Entonces, por ejemplo,
En cuentas por cobrar a clientes, nosotros tenemos una diferencia negativa de 129.312. En cuentas por cobrar a clientes tenemos una diferencia negativa de 129.312. Esta diferencia, ¿verdad? Que está entre paréntesis, es una diferencia negativa. O sea, hubo una disminución en las cuentas por cobrar en esta empresa en el año 2020 con respecto al año 2019 de 129.312. La diferencia entre el año 2020 y el año 2019 en cuanto a las cuentas por cobrar es negativo 129.312. Estas cuentas por cobrar a clientes son cuentas de activos. Las cuentas por cobrar a clientes son cuentas de activos. Y esta cuenta por cobrar a cliente está presentando una disminución. Esta cuenta por cobrar a clientes está presentando una disminución. Al momento que nosotros vayamos a preparar nuestro estado de flujo de efectivo, ¿cómo va a pasar este ajuste? Este ajuste obligatoriamente va a pasar al flujo de efectivo de manera positiva, porque como nos indica nuestra tabla, una disminución en una cuenta de activo va a representar un ajuste positivo para el efectivo, o sea, un aumento. Una disminución en una cuenta de activo va a representar para el efectivo un aumento. O sea que esta diferencia negativa que tenemos en las cuentas por cobrar al cliente, que son unas cuentas de activo, cuando vayamos a preparar el estado de flujo de efectivo, tenemos que ponerla de manera positiva, porque una disminución en una cuenta de activo representará un aumento para el efectivo. Aquí tenemos otra cuenta, ¿verdad?, que es el inventario de mercancías. Aquí tenemos otra cuenta que es el inventario de mercancías. Y esta cuenta, inventario de mercancías, en nuestra columna de diferencias, presenta un resultado positivo de 2.815.324. La partida inventario de mercancías en la columna de diferencia presenta un resultado positivo, o sea, un aumento de 2.815.324 pesos. Cuando nosotros vayamos a pasar este ajuste al estado de flujo de efectivo, ¿cómo lo vamos a pasar? Lo vamos a pasar de manera negativa. ¿Por qué? Porque un aumento en una cuenta de activo representa una disminución para el efectivo. En el caso de los inventarios de mercancía, ¿verdad?, estos aumentaron 2.815.324 en el año 2020 con respecto al año 2019. Una diferencia positiva en una cuenta de activo, entonces al flujo de efectivo lo tenemos que pasar de manera negativa. Recuerden que la relación entre los activos y el efectivo es inversamente proporcional, o sea, es contrariamente proporcional. Un aumento, o sea, un resultado positivo en una cuenta de activo para fines de nuestro estado de flujo de efectivo será un ajuste negativo, mientras que una diferencia, ¿verdad?, negativa en una cuenta de activo para fines del flujo de efectivo será positivo. Otro ejemplo, tenemos aquí mobiliario y equipo de oficina. Tenemos aquí mobiliario y equipo de oficina. Si establecemos la diferencia, ¿verdad?, año 2020 menos año 2019, entonces tenemos una diferencia positiva de 740.000. Diferencia positiva de 740.000. O sea que los activos, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la propiedad, planta y equipo, aumentaron en 740.000 pesos en el año 2020 con respecto al año 2019. Tenemos una diferencia positiva, o sea, un aumento en una cuenta de activos que se llama mobiliario y equipo de oficina por valor de 740.000 pesos. Cuando nosotros vayamos a pasar esto a nuestro estado de flujo de efectivo, ¿cómo lo vamos a pasar? Lo vamos a pasar como una disminución del efectivo, porque un aumento en una cuenta de activo
representará una disminución para el efectivo. Un aumento en una cuenta de activos representará una disminución para el efectivo. O sea que las diferencias en las cuentas de activos las vamos a pasar a los ajustes del estado de flujo de efectivo con signo contrario. Si la diferencia en la cuenta, ¿verdad?, es negativa, para fines del estado de flujo de efectivo será un ajuste positivo. Mientras que si la diferencia es positiva, para fines del estado de flujo de efectivo, la pasaremos de manera negativa. Esto es en cuanto a los activos. Esto es en cuanto a los activos, porque los activos tienen una relación inversamente, contrariamente proporcional con respecto al efectivo. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración hasta este punto en cuanto a lo que es la relación de los activos y el efectivo? ¿Estamos claros, señores, hasta este punto? Sí, maestro. Todo claro. Profe. Todo claro. Maestro, Dígame, dama. a ver si entendí, porque es que mi internet me está dando mucho problema. Un aumento en el activo representa una disminución en el efectivo. ¿Cómo se llama el estado? En el Sí, estado de flujo efectivo, ¿verdad? Exacto. Un aumento en una cuenta de activos representará una disminución para el efectivo. ¿Cómo sabemos si hubo un aumento o una disminución? Sacando la diferencia, ¿verdad?, entre el año base, o sea, el año para el cual estemos preparando el estado, y el año anterior. Siempre vamos a restar el año base, y vamos a restar los balances del año anterior. Al año base, ¿verdad?, que en este caso es 2020, siempre le vamos a restar los balances del año anterior o periodo anterior, que en este caso es el 2019. Y vamos a obtener una diferencia que puede ser positiva o diferencia que puede ser negativa. Por ejemplo, en este caso, la cuenta de inventario de mercancías tiene un resultado positivo, o sea, hubo un aumento. Inventario de mercancías tuvo un resultado positivo, o sea que hubo un aumento. Y un aumento en el activo, cuando yo voy a pasar ese ajuste a mi flujo de efectivo, lo voy a pasar negativo. Un aumento en una cuenta de activo, cuando lo voy a pasar al flujo de efectivo, lo voy a pasar negativo. O sea que lo voy a pasar con el signo contrario, ¿verdad?, a la diferencia. Mire, por ejemplo, ahora el caso de las cuentas por cobrar a clientes. Las cuentas por cobrar a clientes tienen una diferencia negativa. Las cuentas por cobrar a clientes tienen una diferencia negativa en el año 2020 con respecto al año 2019. Cuando yo vaya a pasar ese ajuste a mi flujo de efectivo, entonces lo voy a pasar de manera positiva, porque como me dice mi cuadro de regla aquí, una disminución en una cuenta de activo, o sea, un resultado, una variación negativa en una cuenta de activo, para fines del flujo de efectivo será un ajuste positivo. ¿Me sigue, dama? Sí, maestro. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración en cuanto a lo que es la relación entre los activos y el efectivo? Bien, seguimos adelante entonces. Tenemos dos grupos más de cuentas, que son el pasivo y el capital. Pasivo y el capital. Y en el caso del pasivo y el capital, la relación con el activo es directamente proporcional. Repito, en el caso de los pasivos y el capital, la relación con el efectivo es directamente proporcional. O sea que en el caso de las cuentas de pasivo, en el caso de las cuentas de capital, ¿verdad?, las diferencias las voy a pasar al flujo de efectivo con su mismo signo. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿verdad?, en esta empresa, la sección de las cuentas de pasivos,
Tenemos aquí las cuentas de pasivos, ¿verdad? Donde tenemos que los pasivos de esta empresa son préstamos por pagar Banco X, cuentas por pagar proveedores y los impuestos por pagar. Vamos a establecer las diferencias en estas cuentas. Siempre el año base menos el año anterior. Siempre el año base menos el año anterior. Fíjense aquí entonces que, por ejemplo, en la partida préstamos por pagar Banco X, yo tengo una diferencia negativa de 1.064.434. O sea que hubo una disminución de 1.064.434 en los préstamos por pagar Banco X, como se llama esta cuenta, en el año 2020 con respecto al año 2019. Cuando yo vaya a pasar este ajuste en esta cuenta a mi estado de flujo de efectivo, lo tengo que pasar con el mismo signo, porque la relación entre los pasivos y el capital y el efectivo es directamente proporcional. Una disminución en una cuenta de pasivo o capital representará una disminución para el efectivo. En el caso de esta cuenta de 1.064.434 negativo, o sea, una disminución, cuando lo vaya a pasar al estado de flujo de efectivo, lo tengo que pasar a sí mismo de manera negativa. Si yo debía en el año 2019 6.631.710 pesos, si yo debía 6.631.000 pesos en el año 2019 y ahora en el año 2020 debo 5.567.276, quiere decir que mis préstamos por pagar disminuyeron, ¿verdad?, en 1.064.434. Mis préstamos por pagar disminuyeron en 1.064.434. ¿Y cómo es que disminuyen los préstamos, mi gente? ¿Cómo es que disminuyen los préstamos? No es pagando que se disminuyen los préstamos, es pagando que se disminuyen los préstamos. Exacto. ¿Y pagando con qué? Con efectivo. Por eso, esta disminución en esta cuenta de préstamo por pagar, entonces representará también una disminución del efectivo. Por eso es que la relación en cuanto a los pasivos y lo que es el capital, entonces representará, ¿verdad? Se representará de la misma manera en el flujo de efectivo. Miren esta otra cuenta, el capital suscrito y pagado. Miren esta cuenta, capital suscrito y pagado. Capital suscrito y pagado. Esta cuenta en el año, ¿verdad?, 2020 tenía 3 millones, mientras que el año anterior, el año 2019, tenía 1.300.000. Si nosotros restamos 3 millones menos 1.300.000, eso nos da 1.700.000. O sea que hubo un aumento en esta cuenta de capital suscrito y pagado por valor de 1.700.000 pesos. Hubo un aumento en la cuenta capital suscrito y pagado de 1.700.000 pesos. ¿Cómo es que aumenta el capital? ¿Cómo es que aumenta el capital? Cuando un socio, un inversionista, sea nuevo o sea anterior, inyecta efectivo a la empresa. Entonces, un aumento en el capital, entonces representará un aumento en el efectivo. Por eso cuando yo vaya a pasar este ajuste a mi estado de flujo de efectivo, tengo que pasarlo de manera positiva. En resumen, las diferencias en las cuentas de activo la voy a pasar con signo contrario al flujo de efectivo. Las diferencias en las cuentas de activo la voy a pasar con flujo contrario al estado de flujo de efectivo. Una diferencia que esté negativa en mi cuadro de diferencias al flujo de efectivo la voy a pasar positiva, mientras que una diferencia que esté positiva en mi cuadro de diferencias a mi flujo de efectivo la voy a pasar de manera negativa. Esto es en cuanto a las cuentas de activo. Esto es en cuanto a las cuentas de activo, porque la relación entre los activos y el efectivo es contrariamente proporcional. Si aumenta la cuenta de activo, va a disminuir el efectivo. Y si disminuye la cuenta de activo, entonces va a aumentar el efectivo. En cuanto a las cuentas de pasivo y las cuentas de capital,
las voy a pasar con el mismo signo que tengan en mi cuadro de diferencias. Con ese mismo signo la voy a pasar a mi estado de flujo de efectivo. Si una cuenta de pasivo tiene signo o saldo negativo, diferencia negativa, a mi flujo de efectivo la voy a pasar negativo. Si una cuenta de pasivo tiene saldo positivo, entonces a mi flujo de efectivo la voy a pasar de manera positiva, porque como me dice mi tablita, ¿verdad? La relación entre el efectivo y el pasivo del capital es directamente proporcional. Si aumenta la cuenta de pasivo o la cuenta de capital, va a aumentar el efectivo. Y si disminuye la cuenta de pasivo o de capital, entonces va a disminuir el efectivo. Diferencias en cuentas de activo, la voy a pasar con el signo contrario. Si está positivo, negativo. Si está negativo, positivo. Diferencias en cuentas de pasivo y en cuentas de capital, la voy a pasar con su mismo signo. Si están positivas, pasarán positiva al flujo de efectivo, y si están negativas, pasarán también negativas al flujo de efectivo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones? ¿Estamos claros, señores, hasta este punto? Muy claro, profe. Ok, ya por último, aparte de nosotros establecer nuestras diferencias en las cuentas, ¿verdad? Recuérdense que solamente nos interesan las diferencias en las partidas, no nos interesan las diferencias en los totales. También, antes de preparar el estado de flujo de efectivo, que lo vamos a preparar la semana que viene, vamos a indicar a qué tipo de actividad pertenece cada una de las diferencias. ¿A qué tipo de actividad pertenece cada una de las diferencias? Recuérdense que mencionamos que existen 3 tipos de actividades, ¿verdad? En lo que es el flujo de efectivo. Existen 3 tipos de actividades en lo que es el flujo de efectivo, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Actividades de operación, que son las actividades generales y cotidianas de la entidad comercial, como es facturación y cobro a los clientes, compras y pagos a los suplidores, pagos de impuestos, pagos de nómina, pagos de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos las actividades de inversión, ¿verdad? Que son inversiones en acciones, instrumentos financieros, al igual que la adquisición de activos fijos. Y tenemos también las actividades de financiamiento, que son las actividades, ¿verdad?, que traen recursos por motivo de financiamiento a la empresa, como son, ¿verdad?, la captación de préstamos y también aquellas cuentas que modifiquen el capital en acciones del negocio. Estas son las actividades en cuales clasificamos el efectivo: operación, inversión y financiamiento. Y asimismo, en nuestro cuadro de diferencia, antes de la preparación del estado de flujo de efectivo, nosotros vamos a clasificar cada una de las actividades. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de la preparación del estado, ya nosotros sepamos en cuál de las 3 secciones vamos a colocar cada una de las diferencias. Vamos a establecer en el cuadro de diferencia a qué tipo de actividad va a pertenecer cada una de las diferencias, para que las mismas ya queden ubicadas de manera directa, ¿verdad?, en el momento de preparar nuestro estado de flujo de efectivo. ¿Cuáles son las únicas actividades que no vamos a clasificar? En primer lugar, lo que es la cuenta efectivo en caja y banco. La diferencia en la cuenta efectivo en caja y banco no la vamos a clasificar, porque la diferencia de esa cuenta, nosotros vamos a hacer algo más adelante con eso, que lo vamos a ver en la parte práctica de nuestro estado de flujo de efectivo la próxima semana. La diferencia en la cuenta efectivo en caja y banco no la vamos a clasificar, porque esta diferencia la vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué se hace con ella más adelante en nuestro estado
estado de flujo de efectivo. Luego de ahí, todas las demás diferencias las vamos a clasificar. Por ejemplo, tenemos aquí cuentas por cobrar a clientes. Cuentas por cobrar a clientes. ¿En cuál de los tres tipos de actividad colocaríamos la diferencia en las cuentas por cobrar a clientes? Operación, inversión o financiamiento. ¿En cuál? Operación. Operación. Correcto. Operación. La diferencia en cuentas por cobrar a clientes la vamos a ubicar en operación. La diferencia en el inventario de mercancías. La diferencia en el inventario de mercancías. ¿Dónde la colocaríamos? ¿Qué tipo de actividad? Operación también. La diferencia en la inventario de mercancías la colocaríamos en operación también. Aquí tenemos, por ejemplo, mobiliario y equipo de oficina, que es parte de la propiedad, planta y equipo, activos fijos. La diferencia en la propiedad, planta y equipo, ¿dónde la colocaríamos? En inversión. La diferencia en la propiedad, planta y equipo la colocaríamos en inversión. Esta es interesante. La depreciación acumulada, ¿dónde la colocaríamos? Esta es interesante. Vamos a razonarlo un poquito. La depreciación acumulada, ¿dónde la colocaríamos? Creo yo que sería la inversión, porque eso se basa en inversión también, maestro. Ok. No sería en operación, Inversión. Otra compañera dice en operación. Ok. Tenemos inversión y tenemos operación. Ok. Vamos a razonar un poquito. Yo pienso que sería en operación, profe, porque viene siendo un gasto de operación, porque ahí nosotros sacamos fue una depreciación acumulada. Ok. Vamos a verlo desde el siguiente punto de vista. Nosotros compramos un activo fijo. Vamos a decir que este activo fijo fue un equipo de transporte para llevar la mercancía desde los almacenes de nuestra empresa hasta los almacenes de nuestro cliente cuando le realizamos una venta. Ese activo fijo se usa ¿para qué? Para llevar la mercancía desde los almacenes de la empresa hasta los almacenes de nuestro cliente al momento de nosotros realizar una venta. O sea que ese activo fijo, ¿verdad? Ese equipo de transporte, el cual sí es una actividad de inversión, o sea, ese camión, ese equipo de transporte, sí es una actividad de inversión, pero el mismo se está usando ¿para qué? Para el desarrollo de la actividad comercial cotidiana de la empresa. Parte de esa actividad comercial cotidiana es llevar la mercancía a los clientes. O sea que el activo fijo se estaría utilizando ¿en qué? Se estaría utilizando en la operación del negocio. El activo fijo se estaría utilizando en la operación del negocio y en esa operación, en ese uso, en ese lleva, en ese trae, en ese busca, en ese quita, en ese uso se daña una goma, se le daña el radiador, hay que cambiar el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. El que lo maneja chocó con una pared y le desbarató el frente y hubo que cambiárselo. El activo se va depreciando. El activo se va depreciando. El activo va perdiendo valor a través del tiempo por motivo del uso que se le da ¿en qué? En la operación de la empresa. Por lo tanto, en ese caso, la depreciación acumulada o la depreciación, el gasto de depreciación, tenemos que considerarlo como una actividad de operación. La depreciación acumulada tenemos que establecerlo como una actividad de operación. Vamos a pasar en los pasivos. Y en los pasivos tenemos aquí, por ejemplo, préstamo por pagar Banco X. Préstamo por pagar Banco X. ¿Dónde colocaríamos este préstamo por pagar? Financiamiento. Financiamiento. Préstamo por pagar es una actividad de financiamiento. Cuenta por pagar proveedores. ¿Dónde lo ubicamos? Operación. Cuentas por pagar proveedores, operación. Impuestos por pagar, ¿dónde lo ubicamos? Operación también, maestro. Operación también. Correcto, correcto. Luego de esto tenemos las cuentas de capital, donde la primera que tenemos es capital suscrito y pagado.
capital suscrito y pagado. ¿Dónde colocaríamos esta diferencia? Profesor, financiamiento. Financiamiento, correcto. No, inversión no, compañera, financiamiento. No, financiamiento. Porque recuérdense que este aumento de capital es una forma que tiene la empresa para financiar operaciones, o sea, para recibir recursos. Esto sería financiamiento. Luego de esto tenemos la reserva legal, que sería operación, y tenemos las cuentas de resultados. Los resultados de... Exacto. Los resultados del periodo vienen por el motivo de la operación de la empresa. O sea que ya ahí tenemos entonces ubicada cada una de nuestras cuentas en el tipo de actividad que la colocaríamos en el estado de flujo de efectivo. La única que no vamos a colocar actividad es el saldo en efectivo en caja y banco, porque con eso vamos nosotros a hacer algo, pero ese algo ya lo vamos a ver en la parte práctica la semana que viene. Y hasta aquí entonces, señores, tenemos lo que son los aspectos teóricos del estado de flujo de efectivo, en los cuales la semana que viene entonces tendremos la parte práctica.